Vamos a revisar un problema más que tiene que ver con balance de energía, que también es común que se revise en cursos de termodinámica. El enunciado dice: se lleva a cabo una mezcla sin reacción en un recipiente aislado térmicamente. Se mezclan 2000 mililitros de agua a 85 grados centígrados con 1160 gramos de sal a una temperatura inicial de 20 grados centígrados. Y la pregunta es: ¿cuál es la temperatura final de la mezcla? Y como dato nos dan la capacidad calorífica de la sal, que es igual a 51.4 joules por mol grado Kelvin. 4 respuestas vienen. Tenemos la temperatura, estamos mezclando agua que inicialmente está a 85 con sal que está a 20. Lo que debe suceder es que la mezcla pues va a estar entre estas dos, la temperatura final de la mezcla va a estar entre estas dos temperaturas. Y estamos mezclando pues 2000 mililitros o 2000 gramos de agua a una temperatura alta con una cantidad importante de sal, 1160 gramos, que están a una temperatura más baja, a 20 grados. Entonces deberíamos esperar, entonces, como ya establecí que la temperatura debe estar entre 85 y 20. Hay dos respuestas aquí. La respuesta A, donde el cambio es esencialmente lo que está diciendo es la temperatura subió un poquito, no debería ser el caso porque estás mezclando cantidades importantes de los dos materiales. Entonces podemos descartar esta temperatura. Si vemos la respuesta B, también habla de que sí baja la temperatura de la mezcla con respecto a la del agua, pero pues el cambio es mínimo y esto pues también lo pudiéramos descartar. Debería ser o más temperaturas pues alejadas del 20, más alejadas de 20 o más alejadas del 85. Bajo ese mismo raciocinio pudiéramos avanzar la respuesta de decir pues es que no, esta tampoco debería de ser. Entonces nada más pensando y viendo las cantidades que están mezclando y las diferencias de temperatura, pues pudiéramos seleccionar la respuesta C. Si es que no tenemos tiempo o lo que sea, pero obviamente lo recomendable pues es hacer el balance de energía y establecer pues cuál es la temperatura correcta. Y es lo que voy a hacer entonces. Este es un sistema cerrado. Entonces voy a escribir aquí balance de energía para un sistema cerrado. Esta es la ecuación general que les enseñan desde los cursos de balance, materia y energía. Esta es entrada o salida a mi sistema cerrado en forma de calor. Este es igual a entrada o salida en forma de energía en forma de trabajo. Este es el cambio de energía interna por estas entradas o salidas. Cambio de energía interna en mi sistema cerrado. Y estos de acá, este es cambio de energía cinética. Y finalmente pues el cambio de energía potencial. Revisando el enunciado, pues podemos eliminar términos de aquí. No nos hablan nada de trabajo. Si nos hablan, no nos hablan de trabajo, nos dice por aquí arriba que el recipiente está aislado térmicamente, es decir, Q es 0. Pues esta sí nos da el enunciado. No me hablan de trabajo, puedo asignarlo entonces igual a 0. No hay un movimiento como tal. Y los términos de la derecha de la ecuación, pues hay un cambio de energía interna, pues sí debe haber un cambio de energía interna. Entonces, este término sí lo vamos a dejar. Y los otros dos términos tienen que ver con energía cinética y potencial. No hay un cambio entre el inicio y el fin del proceso en un cambio de altura, por ejemplo, o que la mezcla se esté moviendo a cierta velocidad o cosas así. Entonces podemos establecer que estos cambios pues son despreciables. Entonces solo va a sobrevivir un término
y es entonces el cambio de energía interna en mi sistema debe ser igual a 0. Puesto que los materiales son sal y agua, sabemos pues que el Cb esencialmente es igual al Cp por ser o sólido o líquido, y no está habiendo un cambio de fase como tal. Eso me permite entonces usar esta ecuación alternativa, que sería lo mismo, con un cambio de entalpía igual a 0. Pero como digo, esto tiene que ver por las sustancias que se están mezclando y que el Cb es esencialmente igual al Cp. Entonces me voy a pasar a entalpías o a cambios de entalpías. Para calcular este cambio de entalpía de aquí, pues tenemos una expresión que establece lo siguiente: el cambio de entalpía de tu sistema cerrado es igual a la sumatoria de todas las especies al final de tu proceso. Entonces aquí va a estar la masa final de alguna de las especies y su entalpía específica. Y a eso le vas a restar otra vez una sumatoria de todas las especies con masa inicial y la entalpía específica inicial. Y este es entonces para calcular este. Y lo que te está diciendo el balance es pues lo que sea que tengas en tu sistema pues va a ser igual a 0. En nuestro sistema pues hay dos especies, la sal y el cloro de sodio. Entonces la voy a desarrollar para mi sistema. La masa de agua al principio y al final pues no cambian, y la sal también, pues al menos en lo que estamos analizando no cambia. El problema no habla de calores de disolución, debería de haber un calor hacia la disolución, pero no nos da esa información. Entonces vamos a suponer pues que no, que ese calor es despreciable, no lo vamos a tomar en cuenta. Entonces si desarrollamos la ecuación sería entonces la masa del agua multiplicada por la entalpía específica del agua al final menos la masa del cloro de sodio por su entalpía específica final. Este es más. Estos son las dos partes pues finales, y habrá que restarle la misma masa de agua, como digo, eso no va a cambiar, pero pues hay una entalpía asociada inicial, una entalpía específica, y finalmente terminamos con el cloro de sodio, pero pues su entalpía pues va a ser diferente. Aquí está la del agua, este sería el cloro de sodio, pero es la inicial. Y el balance nos dice pues eso es igual a 0. Puesto que estamos haciendo balance de energía y vamos a calcular cambios de entalpía o valores de entalpía específica, necesitamos definir una temperatura de referencia. Y de los cursos de balance de energía o de termodinámica, pues aprendemos que esa temperatura de referencia puede ser cualquier valor. Al final el cambio de estas propiedades de estado pues son exactamente iguales. Voy a usar la temperatura de mi libertad de usar la que nosotros querramos. Voy a usar la de 20 grados centígrados. Pudiéramos coger otra, pudiéramos coger 0 grados o 85 grados, el resultado va a ser independiente de eso. Entonces, mi temperatura de referencia va a ser 20 grados. ¿Y eso por qué? Porque para calcular, necesito definirlo para poder calcular esos cambios de entalpía. Entonces, y para calcular esos cambios, pues voy a utilizar la integral del Cp de T. Y recuerden que la temperatura, el límite inferior pues es la temperatura de referencia, y la otra pues es la temperatura
voy a poner aquí real. Entonces voy a usar esa ecuación para calcular estos 4 términos. Como dije, el CB pues, y el CP son esencialmente lo mismo, entonces voy a usar esta expresión. Entonces, déjenme borrarla. Entonces empezamos masa del agua, pues es un valor que sí es conocido. Y la entalpía específica la voy a reemplazar entonces por esta integral, que sería el CP del agua, dt. Es la parte final, la referencia pues es esos 20 que yo seleccioné, y el límite superior pues es esa temperatura que voy a llamar TF, que no conozco. Esta pues es mi incógnita. Luego sumamos la masa de cloruro de sodio, que también la conocemos, y un término equivalente, el CP de cloruro de sodio dt. Es la parte final, entonces los límites son los mismos. Mi referencia hasta mi temperatura final. Entonces todos los términos son la parte final de mi sistema cerrado. Y le vamos a restar lo inicial. La masa de agua, como decía, pues es la misma. Pero entonces ahora el agua, mi temperatura de referencia es 20 y el agua entra a 85 grados. Entonces mi límite superior pues va a ser 85. Y finalmente restamos el término CO del cloruro de sodio. Temperatura de referencia es 20 y el cloruro de sodio entra a 20, entonces esta integral pues se va a cancelar, va a ser igual a 0, puesto que los límites son inicial, el límite inferior y superior son los mismos. Entonces este término va a ser 0. Solo van a sobrevivir entonces 3 términos. Antes de sustituir valores vamos a regresar. Los 2000 mililitros que nos dan, pues ya sabemos la densidad del agua, 1 gramo por mililitro. Entonces la masa de agua pues son 2 kilogramos. En el enunciado no viene la capacidad calorífica del agua. Es común que recuerden ese valor porque pues, se trabaja mucho con agua. Lo voy a escribir aquí en valor representativo. CP del agua es del orden de 4184 joules por kilogramo grado Kelvin. Ese lo voy a usar entonces, lo necesito. Y la masa cloruro de sodio sí viene como, esa información sí viene ya como masa. Y viene la capacidad, el valor de capacidad calorífica de la sal sí lo proporciona el enunciado, nos dice que es 51.4 joules por mol grado Kelvin. Y pues podemos ver que va a haber un problema de unidades si utilizo CP en unidades del sistema, en unidades de joules por kilogramo grado Kelvin. Entonces necesito pasar a estas unidades. Entonces lo voy a hacer por acá. Entonces el CP del cloruro de sodio es 51.4 joules por mol grado Kelvin. Y pues solo necesitamos el peso molecular del cloruro de sodio, que es 58.44 gramos por mol. Entonces, este es el peso molecular del cloruro de sodio. Y voy a estar trabajando con kilogramos, entonces de una vez lo vamos a pasar a kilogramos. Y esto va a dar 879.5 joules por kilogramo grado Kelvin. Entonces ahora sí ya tenemos toda la información para sustituir en esta ecuación. Entonces masa del agua 2 kilogramos, el CP, el resultado de las integrales vamos a considerar que el CP pues es constante y entonces lo vamos a retirar de todas las integrales y se lo vamos a integrar de t. Entonces el CP va a ser 4184 y la integral pues es muy sencilla, solo nos va a quedar TF menos 20. Luego la masa cloruro de sodio 1.16 kilos y este valor de CP que acabamos de calcular en las unidades apropiadas para poder sumarla con los otros términos, y TF menos 20. Y finalmente otra vez la masa de agua 2 kilos, el CP,
y 85 menos 20. Esta es la ecuación que obtenemos. Si la resolvemos, vamos a obtener un resultado de 77.94 grados centígrados. Si regresamos a las respuestas, pues vamos a ver que la que habíamos supuesto pues es efectivamente la correcta. Solamente recalco que esta temperatura de referencia, como lo comenté, puede ser la que tú quieras. Es común que la gente use 0 grados centígrados y estas integrales. Entonces, como digo, el resultado final es exactamente el mismo, pero pues hay gente que toma entonces esta referencia y el resultado, como digo, es el mismo. No importa qué referencia selecciones mientras hagas el procedimiento que estoy representando aquí. Entonces 77.94, la más cercana pues es esta C.